Bueno, nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros un poquito para recapitular. Ya entramos en la fase final de este año 2018 y hacer un balance de las cosas, yo no diría que sería prematuro, porque ha sido una constante los altibajos y la irregularidad, cómo se mueve la economía venezolana. Pero vamos a comenzar por el sector que tú representas, ¿no? Cierra este año 2018, tú has hecho algunas advertencias, las encuestas de coyuntura dan una serie de porcentajes y de verdad que estamos muy mal, ¿no? Sí, yo te diría, Carlos, yo te diría que en Venezuela hablar de industria como tal, yo creo que es una cosa que ya quedó descontextualizada de la realidad. Venezuela como país dejó de tener industria, más allá de que sigan existiendo algunas compañías, por supuesto cada vez menos y cada vez operando a menor nivel. Para recordar, perdona, son como 3.000, ¿no? Algo así. Son como 3.200 que están en el sector privado. Pero, no, visto desde el punto de vista de un país, industria significa que tú tengas cadenas de industrialización. Es decir, que por ejemplo para fabricar colchones tú hagas la goma, para fabricar la goma tú hagas el poliol, para fabricar el poliol tú hagas el óxido de propileno, para fabricar el óxido de propileno tú consigas el propano. Ahí hay toda una cadena. Hoy en día esa cadena, y te podría poner ejemplos de muchas otras cadenas, están rotas. Entonces yo te diría que lo que va quedando en Venezuela es una especie como de empresas maquiladoras que van importando algunos insumos, les hacen alguna transformación muy ligera o algún tipo de ensamblaje y eso pues es lo que van vendiendo, pero no constituyen un país industrializado como tal. Así que yo creo que hemos destruido todo aquello que construimos a lo largo como de 40 o 50 años en términos de cadenas de industrialización que permitían que el país pudiera tener ventajas comparativas y competitivas a los fines de poder exportar. Si queremos reconstruir el país, pues vamos a tener que reconstruir industria básicamente desde cero, utilizando, pues por supuesto, muchas de estas empresas que van quedando, pero como eslabones que están aislados en esa cadena y no como cadenas de producción de las cuales nos podemos asir. En el sector siderúrgico, por ejemplo, te das cuenta que todo el sector metalmecánico que dependía de una siderurgia, bueno, sin siderurgia no hay sector metalmecánico. ¿Qué significa eso? La paralización absoluta de un país, porque conversábamos antes de iniciar, bueno, que siempre te dicen los economistas, no, un país nunca se desploma, nunca termina en el piso, pero el que se acabe nada más y nada menos que la cadena industrial del país significa, bueno, que el país está en el aire viviendo, no sé, de la renta. Bueno, yo te diría a duras penas, por cierto. Yo te diría que estamos básicamente en esa fase, en la medida en que tú vas teniendo una economía que se ha ido contrayendo a más de la mitad de lo que solía ser, la capacidad de compra que van teniendo los consumidores es muy, muy baja, y es esa baja capacidad de compra que tienen los consumidores lo que va afectando a muchas de las empresas que van quedando en este momento. El gran grueso de las empresas en este momento te va diciendo que no tienen mercado para los productos que va fabricando. En consecuencia, no se justifica el hecho de tener una empresa que produzca cuando tu demanda es muy, muy baja. Lo puedes ver desde el punto de vista de los servicios públicos, el tema de la electricidad. La electricidad que no es sino una industria más, Carlos, ¿verdad? Sí, sí. La electricidad está faltando permanentemente en todos lados. El agua está faltando permanentemente en todos lados. Muchísimos de los productos que requerimos están faltando permanentemente en todos lados. Así que esa sensación pues de estar como tú dices, en el aire, esa sensación de que se nos acabó, digamos, el país que conocimos en un momento dado, yo creo que es la realidad del presente que estamos viviendo, más allá de que lo queramos reconocer o no. Ahora, cuando uno escucha, un poco para recapitular, el discurso oficial, siempre llamando, exhortando, invitando al sector privado a incorporarse, pero ¿a cuál sector privado? Como hay con un sector industrial que está exiguo, que yo no sé si decir en fase de desaparición, porque a lo mejor exagero, pero ¿cómo invitas tú al sector privado a participar? ¿En qué condiciones? Si el sector privado no tiene ni siquiera el músculo en este momento para dar un aporte inmediato. Bueno, yo creo que eso corresponde en gran medida a la mentira permanente dentro de la cual se quiere pretender hacer ver de que hay todavía un país que tiene estructura ahí. Fíjate que estas últimas medidas que pasó el gobierno el 17 de agosto, por un lado decía de que comprendía que el déficit fiscal, es decir, lo que el señor Maduro llamaba la emisión inorgánica de dinero, es lo que causaba la inflación. Pero acto seguido salió y causó muchísimo más déficit fiscal, lo monetizó y causó muchísima más inflación, ¿verdad? Pero simultáneamente creó
una cantidad o modificó las leyes fiscales de forma tal de que le succionó mucho más plata al sector privado. Así que en la medida en que tú vas teniendo un sector privado que va siendo atacado, primero por un lado por el proceso de descapitalización que significa la vida en hiperinflación, y por el otro lado le vas succionando dinero, pues lo vas acabando, teniendo un sector privado que está trabajando en forma agregada al 23%, en la medida en que lo vas acabando, pues ¿qué es lo que te va quedando, Carlos? Claro. Ahora, ¿qué haces, por ejemplo, el sector privado en los países organizados y en los países que tienen coherencia económica representa un aporte o da un aporte a través de los tributos, pero significativo y en algunos casos determinante para que la dinámica económica de un país y social también se mantenga? Pero aquí sí estás acabando con la empresa privada. ¿Cuál es el aporte tributario que puede dar la empresa privada? Porque además la renta petrolera declina cada día más. Bueno, si bien lo que tú estás diciendo es tan cierto que el aporte tributario del sector privado para el gobierno venía a representar más del 60% de los ingresos del gobierno, aún en las mejores épocas petroleras, ¿verdad? En la Venezuela actual, pues por supuesto que no alcanza. Tú tienes una tributación que es muy baja y en consecuencia, como el gobierno tiene un tamaño muy grande, pues lo que va haciendo es que va generando más déficit, va monetizando ese déficit, es decir, va creando eso que el señor Maduro llama emisión inorgánica de dinero, y con eso va creando más inflación. Entonces tú tienes una enfermedad que en la medida que va avanzando el tiempo vas incurriendo más en eso, y eso te va matando más, y estás en ese círculo, vamos, destructivo, en el cual pues además no tiene inserto a todos los venezolanos, de manera tal de que aquí las probabilidades de que se recupere la tributación como para que puedas tú y se disminuye el tamaño del Estado como para que tú puedas equilibrar el presupuesto y puedas dejar de causar inflación, por lo pronto no están a la vista, Carlos. Bueno, hacemos una pausa, Juan Pablo, y retornaremos para seguir conversando con el presidente de Conindustria. Bien, continuamos con Juan Pablo Alquiada, presidente de Conindustria. Ahora, fíjate tú el panorama, el bosquejo que tenemos de una Venezuela que se deteriora de forma consistente, un sector industrial en situación muy, muy grave, un sector del campo muy grave, y un país que, bueno, está atrapado por una diabólica hiperinflación. ¿A dónde vamos a culminar este 2018? ¿Y cómo despiertas al 2019? Bueno, el 2018 no va a terminar, en la medida en que no haya un cambio político, Carlos, no va a terminar de forma distinta a como vamos ahora. Venimos con un proceso de descenso muy acelerado. Un poco más de lo mismo. Sí, bueno, pero más agravado seguramente, porque fíjate que la hiperinflación se va acelerando. Pasamos de 100% ya a 200% en septiembre. Todavía no he visto las cifras correspondientes a octubre, pero seguramente van a estar cercanas a las cifras de septiembre. Ahora que el señor Maduro va a pagar unos bonos muy grandes a final de año y no tiene la plata como para poderlos pagar, esa monetización. ¿Para qué? ¿En petros? Bueno, pero nuevamente en bolívares que son, digamos, emitidos por el Banco Central, electrónicamente por el Banco Central, y eso va a terminar entonces con una tasa de cambio del dólar paralelo seguramente a unas 3 o 4 veces el nivel donde estamos ahora, lo cual significa entonces mucho más empobrecimiento. Y más inflación, obviamente. Por supuesto, cosa que los venezolanos ya han comprendido que cuando hay ajustes salariales y esos ajustes salariales no están basados en productividad, pues eso rápidamente se transforma en incapacidad de compra, en pérdida de poder adquisitivo, ¿verdad? Este año lo vamos a cerrar así en la medida en que no haya cambio político, y el 2019 lo vamos a abrir mucho peor y con una ola seguramente de emigración mucho peor. Yo creo que lo que los venezolanos tenemos que pensar, Carlos, es cuál es la alternativa que tenemos, porque hay la alternativa tras el cambio político, ¿verdad? Y cuál es el país que queremos construir a partir del cambio político, y dedicarnos a dos cosas: a ver cómo llegamos a esa transición, cómo se materializa esa transición y qué es lo que hacemos a partir de ahí. ¿Qué tipo de país queremos construir desde el punto de vista de, va a ser un país rentista petrolero, va a ser un país que se va a volcar hacia la producción, vamos a tener respeto por la propiedad privada, cómo se reconstituyen las instituciones que le dan soporte al país? Y en la medida que tengamos coherencia y consensos con respecto a eso, y hay mucho construido sobre eso, Carlos, vamos a poder tener un apoyo del sector internacional que nos puede ayudar a llegar a esa transición que tanto
tanto necesita el país. Ahora fíjate, he leído en los últimos días, bueno, información diversa, como también la habrás leído tú, sobre asesores que han venido, sobre el expresidente del Banco del Brasil, sobre los ecuatorianos, sobre ese señor español que yo no sé si está aquí todavía, Venezuela, Serrano Mancilla, sobre los asesores chinos y rusos. Vamos a detenernos en esto. De acuerdo a la información que trasciende, estos señores le han dicho al gobierno, mire, cambie el orden jurídico para la inversión internacional, cambie las coordenadas con que maneja la orientación filosófica de su gobierno, porque si no nadie va a invertir y nadie va a venir de fuera. Bueno, con lo cual... Y se lo dicen aliados, que se suponen que son aliados, gobierno chino y gobierno ruso. ¿Qué se puede esperar? Bueno, con lo cual tú te das cuenta entonces de que la causa del problema no es las malas políticas públicas, sino quien está tomando las políticas públicas. Que si quien está tomando las políticas públicas está permanentemente errando, pues quiere decir que esa persona simplemente no comprende, tiene un plan distinto que a lo que significa la prosperidad del país o tiene una circunstancia que no le permite entender, una circunstancia intelectual que no le permite entender la realidad que están viviendo los venezolanos. Por eso te digo que en la medida que no haya un cambio político, Carlos, el deterioro de la economía va a continuar. En estos días... Pero ¿quién puede promover, Juan Pablo, ese cambio político? Porque las cosas como están, el ordenamiento institucional tal cual como está en este momento no parecería dar la oportunidad para un cambio político, ¿no? Elecciones, quiénes las organizan, quiénes participan, dónde está la oposición, una oposición dividida. O sea, ¿quién puede promover un cambio político en este caso? Bueno, los factores internacionales también influyen allí. Yo te diría que la oposición no está tan dividida. Sí, hay una porción de la oposición que está dividida, pero hay una porción relevante de la oposición, la de mayor nivel de representatividad, que sí tiene unos consensos bien claros sobre que se debe tener la transición, y tiene un consenso y ha venido construyendo un consenso muy ordenado sobre los planes de recuperación del país, del punto de vista de macroeconómico, de disminuir los niveles de inflación, del punto de vista de los niveles de asistencia que va a requerir en términos de financiamiento que va a requerir el país, del punto de vista de los recortes de deuda que se van a tener que dar y refinanciamiento, del punto de vista de qué se debe hacer con el sector petrolero, del punto de vista de qué se debe hacer como para recuperar la producción y la salud y la seguridad. De manera tal de que yo creo que sí hay un proceso avanzando en términos de planificación. Claro, ahora, pero el cambio cuando llega... Bueno, eso viene acompañado por unas circunstancias propias del país. ¿Será el año 2019 un momento, digamos, una coyuntura especial o particular? Bueno, yo creo que todos queremos saber cuándo va a ser, porque ya el 92% o 94% del país quiere cambio, más allá de que algunos tengan temor de que ese cambio pueda traducirse en una pérdida de los beneficios que el gobierno le va extendiendo a unos pocos que van pudiendo disfrutar de eso y que sin embargo no alcanzan. Yo te diría que dentro de esos planes de recuperación, Carlos, van a venir unos subsidios directos por mientras se produce una recuperación de la economía que van a permitir que las personas que viven hoy en día malamente de las cajas CLAP o que no viven o que las cajas CLAP lo ayudan un poco, pues van a tener unos niveles de asistencia directa que les va a permitir transitar ese periodo entre que la economía comience desde donde se arranque a reconstruir hasta que se generen la cantidad de puestos de trabajo que se van a generar relativamente rápido. Ahora, iba a preguntarte sobre eso. Bueno, me imagino que eso traería inversión internacional, reglas del juego muy claras, jurídicamente, ordenamiento jurídico claro, seguridad para los inversionistas foráneos y nacionales, en fin. En la medida un cambio, pero de 300, no 180, 360 grados. Bueno, si es 360 regresamos al mismo punto, sí, mejor que sea de 180, ¿no? 180 para no exagerar. Pero fíjate que en la medida en que la transición tenga la legitimidad que todos aspiramos de ella, en esa misma medida se va a tener que reconstruir la institucionalidad, los derechos de propiedad, el Estado de Derecho y en consecuencia las garantías para que la inversión pueda regresar. Y si esa inversión regresa, y yo creo que está muy ávida de regresar a Venezuela porque hay mucho que hacer, pues vamos a conseguir una economía que va a crecer relativamente rápidamente. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Más que en casos puntuales, nos fuimos en un proceso de reflexión más bien sobre la situación económica de Venezuela y posibilidades, ¿no?, de salir de esta amarga crisis que vivía el país. Gracias a Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.